Bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Hemos tomado un pequeñito de refrigerio y, para los que estéis siguiendo, esta es una, estamos dando un mensaje sobre la libertad en Cristo y el paso que hay, la diferencia que hay entre libertad y libertinaje. Hemos puesto algún ejemplo de qué ha sucedido. Evidentemente he estado hablando también con otros amigos, pastores, en este rato que estamos haciendo estos vídeos, porque los estamos haciendo dos, aunque luego vosotros los veáis un día uno y otro día otro, pero vienen seguidos ahora, precisamente para no cansaros con el otro y daros una nueva perspectiva en en este otro que comenzamos ahora. Titularle, pues le hemos titulado igual que el otro, ¿no? Libertad o libertinaje, pero yo le quiero llamar libertad en Cristo, ¿no? Porque la libertad en Cristo es la salvación, ¿no? Eh, el capítulo que podemos leer, aquí encajaría muy bien, yo creo que sí. He estado mirándolo, hemos estado estudiándolo y creo que aquí encaja Romanos capítulo 8, encaja muy bien. Hay luego diversos versículos, pero yo creo que los 10 primeros versículos son esenciales para ello, porque ellos nos hablan de esta libertad, ¿no? A través de la salvación que tenemos en Cristo. El que nos da la libertad, ¿no? Y nos habla, eh, creo que deberíamos, para reflexionar un poquito sobre esta verdad transformadora que, que está contenida en esta carta de Pablo que mandó a la iglesia en Roma. Este pasaje nos habla de la libertad que encontramos en Cristo Jesús, evidentemente. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, experimentamos una liberación que va más allá de la mera comprensión humana, no, por lo menos te hablo de lo que suele pasar la mayoría con los que a mí y con los que hablo, ¿no? Hay algunos que dicen, pues no, yo no he sentido nada, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? Hay otros más súper espirituales que yo digo que esos, a esos ya sí que no hay ni que solamente mirarlos ya sales reluciendo tú como Moisés, pero bueno, eso ya es otra cosa. La libertad en Cristo no solo nos libera, como ya hemos dicho anteriormente, los que estáis siguiendo esta serie de este par de mensajes que os estamos dejando hoy, que vienen a cuento porque yo tenía ya preparado un estudio sobre esto, un pequeñito estudio. Los estudios sabéis que los damos a los que nos escriben, pero aquí damos también mensajes, estudios, cursos, digámoslo así, pero resumidos, ¿no? Quien quiere un estudio más exhaustivo, pues nos escribe y se lo enviamos, ¿no? Como tenemos gente por todo el mundo que nos está pidiendo y muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por los correos que nos enviáis. Que también nos dan una base para nosotros actuar en consecuencia, ¿no? Y dar la palabra de Dios que nos viene a nosotros y nos llenáis, cuando nos dais esos correos, nos llenáis a nosotros para que al estudiar la palabra, para entregarla a vosotros, el Señor nos da a nosotros primero también. Entonces es digamos, el pez que se muerde la cola, ¿no? Estamos todos unidos por un mismo sentir. Cuando aceptamos a Cristo, algo sucede, ¿verdad? Y eso es, debemos de aceptar a Cristo para salvación, como nos decía Pablo en Gálatas 5, versículo 13, ¿no? Y que no lo usemos como libertinaje. No, la libertad que no la convirtamos en libertinaje y demos ocasión a la carne. Y que la carne, como muchos hoy en día lamentablemente están cayendo.
se den o no se den cuenta, pero están cayendo pero están cayendo como porque como decía Oseas, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Porque no es por despreciar a nadie, pero creo que muy poquitos hoy en la Iglesia se dedican a un estudio bíblico o simplemente a hacer cada día sus estudios de un devocional simplemente. Creo que son los calientabancos, calientasillas, los bancos ya, es que eso de bancos suena tan arcaico, ¿no? Es del siglo XV, eso de los bancos, cuando las iglesias tenían bancos. Hoy pues hay sillas que son más cómodas, no esos bancos que hay en algunas iglesias que sales con el trasero cuadrado, pero evitan que te duermas, ¿no? Cuando la predicación no es muy buena o no te gusta. Pero fuera de bromas ya, la libertad nos lleva a conocer más a Cristo y a actuar más en consonancia con lo que Cristo tiene para nosotros, ¿no? La salvación. Pablo nos advierte que no demos ocasión para el libertinaje, que no pasemos de la libertad al libertinaje. Hay medio pasito. Ya lo hablamos en el anterior capítulo, en el anterior vídeo del que estuvimos hablando. Entonces, pusimos un ejemplo bastante claro que a mí me acababa de pasar. Pusimos ese ejemplo, el cual, bueno, pues ahí está. Y por desgracia, no creo que sea el único que pasaría en esos momentos. Estoy seguro de que por todas las iglesias no solo de España, sino del mundo, están pasando cosas parecidas o peores, quizá peores. Pero porque hay muchos pastores que llevan tantos años en una iglesia que ya se creen que es su casa, es suya, y los que están allí son sus invitados y, peor, sus siervos, cuando él debe ser el siervo de los siervos de Dios. Pero bueno, lamentablemente está sucediendo y nosotros pues estamos aquí para explicar la verdad y hablar siempre con la verdad de Cristo al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo y al pueblo de Dios, que son cosas diferentes, pero serán unidas al final. Entonces, todo el que crea en Cristo, pues vamos a estar bajo un mismo lema, bajo la cruz de Cristo, ¿no? Cristocéntricos, sino uno que se vaya por los cerros de Úbeda. Cada uno tiene su forma de predicar, pero la espontaneidad no quita la galantería o digamos, esa responsabilidad de hablar de la palabra de Dios. Estamos de acuerdo de que puedes hablar, pues, a veces una anécdota, un chascarrillo, o cualquier cosa, ¿no? Pero de ahí a meterte con la gente y usar la Biblia, no la Biblia. Dices que estás hablando de la Biblia, pero hablas de tu parte, porque eso, lo que estás hablando, no estás hablando de la Biblia. Entonces, es ya libertinaje. Entonces, es lo que no queremos pasar. Pero ya lo hemos dejado claro en el otro capítulo. Esto era para una especie de concatenación con el anterior y nos reunimos de nuevo, después de un pequeñito refrigerio, para reflexionar sobre esa verdad transformadora que está contenida en la carta de Pablo a los romanos. Nos habla de la libertad que encontramos en Cristo Jesús, como ya hemos dicho, y es lo que nos separa de la condenación del pecado. Pero no solamente eso, no solamente nos salva de la condenación del pecado, sino que nos ofrece también una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. Y esta verdad es esencial para nuestra fe y para nuestro caminar diario. El versículo clave nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso hay muchos que lo sacan fuera de contexto. Y lo que hacen es, ya lo sabemos, el pretexto de turno.
Y muchos se creen, no, yo no tengo condenación, yo estoy en Cristo Jesús, yo no tengo condenación. Vale. Este versículo es una declaración poderosa de la libertad que tenemos en Cristo. No hay condenación, lo que significa que estamos liberados del castigo y de la culpa de pecado. Pero cuidado, que conlleva muchas cosas más. Este sentimiento de liberación es profundo y transformador. La culpa y la vergüenza, digamos que son reemplazadas por la paz y por la esperanza. De estar siendo un delincuente a estar siendo un pastor difiere mucho, ¿verdad? Un pastor auténtico, verdadero, el que da su vida por las ovejas. A ese me refiero. No a otro tipo de pastores que usan la libertad para su libertinaje. Entonces, al entender y aceptar esto, es cuando comenzamos a vivir una vida libre totalmente de cargas innecesarias, por otra parte. Además, esta libertad nos permite acercarnos a Dios sin temor, sin miedo, Nuestra relación con Él se vuelve más íntima, más real, le sentimos más cerca. Y esta libertad también nos da ese valor para enfrentar los desafíos, los retos que hay, los problemas de la vida con más confianza. Al aceptar a Cristo somos liberados de la condenación que trae el pecado consigo. Esto es algo que queda bien declarado por el apóstol Pablo en el versículo 2, que nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no estamos bajo el pecado, ¿no? No estamos bajo el yugo ni de la culpa ni del temor del juicio eterno. En lugar de eso, esperamos una liberación que nos permite vivir plenamente, y esta liberación es la que nos da una nueva perspectiva de vida. Una perspectiva donde podemos mirar al futuro con total esperanza, como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta transformación nos da fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios y tener una relación íntima con Dios. La ausencia de condenación nos permite acercarnos a Dios con confianza y sin miedo, sin temor. En Romanos 8:15, Pablo nos habla diciendo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La barrera que el pecado había levantado entre nosotros y Dios ha sido derribada por la gracia de Cristo, y aprovéchate que ahora estamos en la gracia. No sabemos lo que durará. Esto crea una relación más íntima, más profunda con nuestro Creador, ¿no? A través de la oración, de la lectura, de la meditación y sobre todo del cumplimiento y de vivir la palabra de Dios. Es como podemos conocerlo mejor y experimentar su amor de una manera más tangible. Es por eso que en Hebreos 4:16 se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso nos da un valor para enfrentar a los desafíos, cualquier tipo de desafío, de problema, circunstancia adversa que nos pueda venir. La libertad en Cristo también nos da ese valor para enfrentar a cualquier desafío de la vida, ¿no? Romanos 8:31 nos asegura que, pues, diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta confianza nos permite enfrentar las dificultades con una actitud, pues, más positiva. Y también, además, con la certeza de que Dios nos va a dar la victoria. La victoria está en Cristo Jesús, y si estamos en Cristo, la libertad que Cristo nos da,
somos más que victoriosos. Como nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No algo o un poquito o aquello sí, lo otro no. Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa, y yo la creo y la hago mía, como todas las de la Biblia, nos da la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo. La liberación de la condenación del pecado es una verdad que nos debe de impactar en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a enfrentar los desafíos con más valentía, porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, como le dijo Josué, que no se aparte este libro de la ley, y yo te prosperaré y tal, y estaré contigo donde quiera que vayas. Isaías 40:31 también. Bueno, el Señor, hay muchísimas promesas en las que nos dice que no nos dejará ni nos desamparará. Aparte de que Él irá siempre delante de nosotros. Por lo tanto, vivamos con la esperanza y cultivemos una relación íntima con Él, con Dios, a través de la oración y la lectura de su palabra. Oración, lectura, meditación, estudio y vivir también su palabra. No nos quedemos ahí, hay que vivir su palabra, hay que cumplirla. Vivamos con esa esperanza y la paz que viene de saber que no hay condenación para los que están en Cristo. Esta libertad debe ser el motor que nos impulse a vivir vidas santas y dedicadas al servicio de Dios y de los demás. No al libertinaje que nos lleva a decir lo que estábamos oyendo antes, ¿no? Pasamos de la libertad de Dios al libertinaje y no hablamos de Cristo, sino hablamos de lo que nosotros queremos, no de lo que Cristo quiere. Y por eso decimos que yo he estado aquí, yo he estado allí, yo he estado en otro sitio. Entonces, esto es porque esta libertad que nos da el Señor, ¿cómo decirlo? Digamos que es la fe, ¿no? La fe en el Señor que tenemos en el Señor es la que nos da también libertad. La fe en el Señor nos ofrece una liberación que va mucho más allá de lo terrenal, porque nos libera de la esclavitud del pecado, nos permite vivir conforme al Espíritu Santo, no conforme a nuestro libertinaje, a nuestras creencias y a nuestras... vamos a ver si podemos hacerlo así. Esta liberación es una promesa y es una realidad para todos los creyentes. En Gálatas 5:1, antes hablábamos del 13, vamos a retroceder un poquito hasta el versículo 1, donde Pablo nos recuerda, para libertad Cristo nos hizo libres. Para libertad. Esta libertad se manifiesta en nuestra vida diaria y nos permite vivir sin temor y con un propósito divino. La fe nos libera del peso del pasado y nos da una nueva identidad en Cristo. La fe en Cristo es la que nos salva. La gracia de Dios por medio de la fe. La fe en Cristo nos libera de esa esclavitud del pecado. Antes de conocer a Jesús, no sé, creo que nadie nace conociendo a Jesús y dice a los 3 añitos quiero bautizarme porque el Espíritu Santo me ha bautizado ya y quiero bautizarme en las aguas o en el fuego. No. Creo que todos antes de conocer a Jesús, en nuestra juventud o en nuestra niñez, estábamos atrapados en patrones de comportamiento, pensamientos que nos alejaban de Dios y más estando
dentro de este mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? El versículo 6 el pasaje que estamos leyendo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero ahora en Cristo somos libres para vivir una vida que agrada a Dios. Lo que a Dios no le agrada es el libertinaje que nos cogemos cuando nos subimos al púlpito y empezamos a decir cosas que no convienen, cosas que nos hacen crecernos a nosotros en vez de hacer crecer a Dios. Cuando nos subamos al púlpito tenemos que tener una máxima. Cristo, que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Y el Espíritu Santo, que su palabra pase a través de mí, que nos use como un canal, ese canal tubo de oro bruñido, pulido, para que ese aceite de la unción pase a través de él y llegue hasta la iglesia, llegue hasta cada corazón, porque eso es darlos de comer y de alimentarlos bien, estupendamente bien, no haciéndolos creer que somos, no sé, medio dioses, ¿no? O arcángeles, como decíamos antes, que ya hay arcángeles predicando. Pronto, ya digo, pronto veremos aquí a Pablo y a Pedro también predicando en alguna iglesia, ¿no? Pero bueno, pues ya se han puesto en este plan. En Romanos 6:22, Pablo nos dice que habiendo sido liberados del pecado, hemos venido a ser siervos de Dios. Y el fruto de esto es la santificación. Esta nueva vida nos permite experimentar la verdadera liberación, una que no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Como tenemos una nueva identidad en Cristo, es la fe la que nos da esa nueva identidad. Ya no somos definidos ni somos señalados en la calle por nuestros errores del pasado, eso son lo que hicimos en el pasado. Ya no somos señalados por eso, o por nuestras debilidades, ¿no? Por nuestros pecados. Ahora somos señalados por nuestra relación con Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no un parchecito, es todo nuevo. Esta nueva identidad nos da la libertad de vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas, sabiendo que somos amados y aceptados por Él. No somos un parche que Dios te ha arreglado como hacen los médicos, por ejemplo. Estás mal de la garganta y te dan un jarabe y te ponen un parche ahí para que las cuerdas vocales se te endulcen y tal. No, Cristo te hace todo totalmente, todo nuevo, todo, por entero. Por eso quiere que seamos, que ejemplifiquemos y que llevemos su verdad a través de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras palabras. La libertad en Cristo nos capacita para ser testigos de su verdad. Al experimentar esta liberación, tenemos el deseo y la responsabilidad de compartirla con otros. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y a llevar su mensaje de amor y de salvación a todos los rincones. Estamos siempre de misión, somos comandos de Cristo. Id y predicad. Eso no tiene hora ni tiene, hasta que no venga Él no va a tener fin. O sea, estamos en constante misión. Estamos de misión, somos misioneros, somos comandos de Dios, estamos ejecutando el plan de Dios. En Hechos 1:8, el Señor nos promete que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y vamos a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. En fin, esta misión nos da un propósito
y nos motiva a vivir, digamos, en actos y en circunstancias que en nuestras vidas que reflejen totalmente la voluntad de Dios. La fe en el Señor nos libera de la esclavitud del pecado. Si tú tienes fe en Dios, tú no eres esclavo del pecado. Aunque el pecado esté detrás de ti, que vaya detrás de ti para ver si te puede agarrar, tú te agarras a Cristo con fe y el pecado no te va a tocar. Tenlo por seguro. Vas a atravesar, no te digo que no vayas a atravesar problemas ni tristezas ni cosas así, pero en Cristo tienes gozo y tienes paz y Él va a atravesarlo contigo. El pecado no puede tocarte, no te rindas, no digas porque estoy atravesando esto, que me voy de aquí y vuelvo otra vez a... No, ya has dado el paso de estar con Cristo, ve con Él, que vas a alcanzar la victoria solamente con Cristo, la libertad que Cristo te da, no el libertinaje con el que viene el pecado para llevarte de nuevo a la destrucción. Entonces, vivamos con la conciencia de que somos nuevas criaturas y que nuestra identidad está en Cristo. Compartamos, sobre todo, esta misión que tenemos, compartámosla con otros. Habla a todo el mundo, a tu cuñado, a tu vecino, a tu hermano, a quien sea. Habla a todos. Todos somos predicadores. Cristo nos invitó a ello. No nos invitó, nos ordenó, porque lo dijo en imperativo. Id y predicad. O sea, fue una orden. Así que ve y predica. No te quedes en la iglesia orando para que venga gente. Sí, que está bien orar, vale. Pero otro día sal y predica. Pero predica con tus actos, no con tu boca, no con tus palabras. No vayas por ahí diciendo Jesús te ama o esto. No, como van los testigos de Jehová o estos otros por ahí. No, no. Ve a los necesitados, llévalos un abrigo, llévalos un bocadillo, llévalos un café con leche. Eso es predicar. Dale a un pobre mendigo que está por la calle que no tiene para comer, dale un bocadillo, dale, cómprale un pollo, yo qué sé, un vaso de leche, lo que sea. Eso es predicar según tus medios, los medios económicos que tengas o materiales. Le puedes dar un abrigo, una chaqueta, cualquier cosa. Eso es predicar a Cristo. Eso es la verdadera predicación y la verdadera libertad con que Cristo te hizo libre te va a hacer de ser un dador alegre. La libertad del creyente viene después de la salvación. O sea, antes estás sin libertad. No te quiero decir que estés en la cárcel o que estés, pero estás en una cárcel espiritual. Porque el pecado se está enseñoreando de ti y eres esclavo del pecado. No eres libre. Una vez que viene la libertad de Cristo, que crees en Cristo, viene la libertad, viene la salvación. La libertad que experimentamos después de la salvación es un cambio profundo, perdón que antes me he confundido y he dicho que la salvación viene después de la libertad. La libertad viene después de la salvación. O sea, la salvación viene antes de la libertad. Viene la salvación y viene la libertad, que es cuando experimentamos lo que estamos hablando. Esto es un cambio profundo, esto es un cambio continuo en nuestras vidas. Habréis visto vidas cambiadas y vidas totalmente transformadas por la libertad que nos da la salvación de creer en Cristo, ¿no? De la fe en Cristo. Se nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que ya no estamos bajo la condena de la ley, sino que vivimos guiados por el Espíritu Santo, estamos bajo la gracia. Esta libertad nos permite servir a Dios con alegría y dedicación y a los demás. Sobre todo amar a los demás también, pero amar no como decía
como dice la Biblia, como decía Pablo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué de bueno hacéis? Los fariseos también lo hacen. Tenéis que amar a vuestros enemigos. Eso es lo que nos mandó Jesucristo. Entonces, al no estar bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo tanto, estamos obligados a amar a nuestros enemigos. Cristo nos lo mandó, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es ese que te cae mal. Ama a ese prójimo. Oye, no te digo que a todos, pero puede ser que alguno traigas a los pies de Cristo. Si hay otro que ves que se tuerce, lo que os he dicho muchas veces, no hay comunión entre Cristo y Belial, ¿no? Y el diablo, o sea, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, fuera, mantente lo más lejos que puedas, no sea que vayas a caer tú también. Entonces, la libertad que nos permite servir a Dios con alegría y dedicación es esta que estamos hablando, la de la gracia, la que trae la fuerza, que nos da la fuerza también para resistir esas tentaciones y llevar y vivir una vida santa. La libertad en Cristo nos transforma y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Debemos de vivir la plenitud de la vida en Cristo. No decir, como decían los luchadores romanos, ¿no? Que antes de salir al circo romano, por la noche, pues los daban de comer y de beber todo lo que querían y decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Claro, salían al día siguiente a matarse unos a otros, así que si iban a morir, qué mal los daba, se atascaban de todo, de comida y de bebida, ¿no? Entonces, debemos de vivir una vida plena en Cristo y que esta vida sea plena, abundante, llena de paz, de gozo y con un propósito, el propósito de Dios. En Juan 10:10 el Señor nos dice que Él vino para que tengamos vida y tengamos en abundancia. No viene a dar una vida normalita, no, vida y vida en abundancia. No quiero decir que estés en una mansión supermillonario, que también puede ser, algunos, pero quiere decir que tú estás en paz y con la gracia de Dios en tu vida. El versículo 10 refuerza esta idea al decir, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esta abundancia no se refiere solo a lo material, sino a una vida plena en el amor y en la gracia de Dios. Al vivir en esta libertad, experimentamos la alegría de ser hijos de Dios y la satisfacción de vivir conforme a su voluntad. Por lo tanto, hay que servir a Dios con alegría, sirviendo a Dios y a los demás siempre. No decimos que servimos a Dios, pero estamos por encima de los demás. Yo soy el pastor y aquí yo llevo 50 años en esta iglesia y aquí yo soy el pastor y aquí yo soy el que ordena y manda y estos son mis siervos. No, tú eres el siervo, ¿vale? Siervo de siervos de Dios. Entonces, sirvamos a Dios con alegría. Eso es servir con alegría y estar dispuesto siempre para la grey de Dios. No, porque eres el pastor, cuidado, hay que pedir instancia para hablar contigo. No, de eso nada. Contigo solamente hablan 2 o 3, no puede hablar más. Eso es el ejército, eso no es la iglesia. Entonces, al que veáis así, huid. De esa iglesia, huid. Hay otros que sí, se hacen los simpáticos, pero por dentro están diciendo, tú suelta, lo que quieren es tener la iglesia llena de calientabancos, como digo yo, calientasillas, quieren tener la iglesia llena para que los den la ofrenda y luego ellos irse a Acapulco o a las cataratas del Niágara. Entonces, eso no es libertad ni estar en paz ni en gozo con Dios. Eso es libertinaje, porque estás haciendo lo que tú quieres y eso es pecado. Y eso
donde te lleva ya sabes que es a la destrucción. Entonces hay que servir a Dios con alegría, pero a los demás con amor. Primera de Pedro 4:10 nos exhorta a usar los dones que hemos recibido para servir a otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Esta libertad nos permite ver el servicio no solo como una responsabilidad, sino como un privilegio. Aunque tengas que estar limpiando los baños, no es ninguna, no sé, bajeza. Estás trabajando para Dios. Ya te tocará otra cosa. No, es que yo quiero estar tocando la alabanza. Bueno, pero ahora te toca limpiar baños. Ya te tocará estar en la alabanza cuando Dios quiera, en su tiempo, cuando estés preparado o preparada. Entonces, veámoslo no solamente como una responsabilidad, sino como un privilegio y una oportunidad también para mostrar ese amor de Dios al mundo. Que vean que lo que estás predicando lo estás haciendo. Antes de predicarlo ya lo estás haciendo. O sea, que cuando subas a un púlpito digan, ese es un verdadero hombre de Dios. Porque yo le he visto lavar baños, fregar esto, fregar lo otro, poner los bancos, poner de todo, ¿sabes? Entonces, eso es el hacer la voluntad de Dios y la libertad, vivir la libertad de Dios, no en el libertinaje propio. Entonces hay que resistir las tentaciones y vivir una vida santa. La libertad en Cristo nos da esa fuerza para resistir cualquier tipo de tentación y vivir una vida santa. Daos cuenta que no estamos solos en esta lucha, ¿no? El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura de que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que junto con la tentación, Él también nos dará la salida para que podamos resistirla. Recuerda también que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, nos habla el verso 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta promesa nos da confianza. Ya os digo que yo agarro todas las promesas de la Biblia y me las apropio. Y esta promesa nos da confianza y nos anima a vivir una vida que honra a Dios. La libertad después de la salvación nos llama. La libertad después de la salvación. ¿Vale? Que antes me hice un pequeñito lío. La libertad después de la salvación. Es la que nos llama a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Servir a Dios con alegría y resistir las tentaciones. Que nuestras vidas reflejen esta libertad y que podamos ser un testimonio vivo de la transformación que Jesús trae. Así que vivamos cada día con gratitud y dedicación, sabiendo que somos libres para servir y para honrar a Dios en todo lo que hagamos. La libertad en Cristo es un regalo precioso que transforma nuestras vidas. Desde la ausencia de condenación hasta la vida en plenitud después de la salvación. Esta libertad nos da paz, nos da un propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos da esperanza, nos libera del pecado, nos da una nueva identidad y nos capacita para ser testigos de su amor a los demás, que vean en nosotros su luz, su amor, que seamos un fiel reflejo de su imagen. Al vivir en esta libertad, experimentamos una relación más íntima con Dios. Es como si le tuviésemos más cerca, le podemos tocar, podemos hablar más íntimamente con Él y encontramos fuerza para enfrentar cualquier desafío en la vida, no tirar la toalla tan prontamente como solemos hacerlo muchas veces. Recordemos que esta libertad no es solo para nosotros, sino para compartir con otros. Si la quieres para ti solo, se te va a quitar. Dios te da dones, pero para ser tú bendecido y que tú a la vez bendigas a los demás. Cuanto más des, más te va a ser entregado. Entonces, como el aceite de la viuda, pues lo mismo. Así que recuerda que esta libertad no es solamente para ti o para mí, sino para que bendigamos a otros, que la compartamos con otros también, que seamos luz en el mundo
y reflejemos esa gracia y ese amor de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que nuestra fe en el Señor nos guíe y nos inspire, sobre todo, a vivir plenamente en su libertad, no en nuestro libertinaje, mostremos al mundo a través de la libertad de Dios el poder transformador de la salvación en Cristo Jesús. Ya os he dicho que de la libertad al libertinaje hay medio paso. Os he explicado lo que ha sucedido hace unas horas, ¿no? Hace unas 5 horas o 4 o 5 horas ahora, en las que alguien denominado pastor ha caído estrepitosamente desde el púlpito, espiritualmente ha caído totalmente. La iglesia ciega, como dice Oseas, sin conocimiento, ignorante a todo. Algunos que tengan medianamente, Dios los ha dotado de inteligencia espiritual, pues estaban callados. Yo no he querido saltar tampoco por no romper esa unidad que tienen todos. Ya se darán cuenta de que esa unidad no nos está llevando a los lugares celestiales, sino a la destrucción, porque tienen un pastor destructivo, libertino. Entonces, lo que empezamos hablando en el vídeo anterior de los predicadores libertinos, hay predicadores asesinos también. Hemos hablado de los predicadores libertinos. Aquí terminamos hablando con eso también, porque es de la gracia de Dios, de la gracia que nos da Cristo, la que viene después de la salvación. Entonces, si estamos en la gracia de Cristo, estamos en su salvación, no cambiemos la libertad por el libertinaje. Ya os digo que tengáis mucho cuidado porque hay medio paso. Te subes a un púlpito y enseguida te exaltas y empiezas a decir yo tal, yo cual, yo esto, yo lo otro. Es Cristo, Cristo tal, Cristo cual, Cristo esto, Cristo lo otro. Tú mengua y Cristo crece, ¿vale? La gloria y la honra siempre para Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.